en la computadora y llegó la Bárbara, llegó la Bárbara. Pero no es la misma. ¿Y por qué Bárbara, dos Bárbara? Ah, me enredé. O te cambiaste de, no sé. O hay dos Bárbara y Yesca. Se cambió el nombre. Yesenia. Ah, mire, mire. Ya, pues estamos grabando, así que nos portamos bonitos, ¿eh? Está helado acá, está súper helado. Ya, así que eso. Pero al menos escribí cosas de la próxima semana. Por eso me tomé el otro día, porque quiero ordenar y pensar de manera eficiente para que trabajemos nuestra última etapa, a ver si nos resulta. Porque es importante, pues es importante hacer cambios. Yo no sé hacer clases online, esto es un experimento extraño, ¿no? Es un experimento muy extraño. Pero no sé, pues ahora voy a repetir lo mismo que hablé en Mate 3, entonces yo creo que tal vez hay cosas que hay que dejarlas como escritas ya nomás, ¿o no? Y otras preocuparse de trabajar. Sí, pienso yo, no sé. Así que eso he estado pensando, viendo ahí cómo trabajo, esa parte. Ya, entonces, pero ¿para qué les voy a embolar la perdida haciendo lo que ustedes piensen, cosas que tengo que pensar yo, ¿cierto? A ver cómo nos trabajamos en la última etapa. Pero yo estoy contento, y de verdad estoy contento, porque además mi esposa sabe que yo hablo harto de mi pega hasta que ella no me deja hablar más. Y sabe que andaba contento el sábado, que andaba preocupada ella también de las notas, que mejoraban los niños mejoraron. Ya, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? No le hablo más, ¿ves? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver nosotros ahora son las transformaciones lineales. Las transformaciones lineales parten del requisito, ¿cierto? Parten del requisito, ¿cierto? De que nosotros vamos a tomar espacios vectoriales. Usted ya sabe lo que son los espacios vectoriales. Está más grande ya, mire. Sabe lo que son los espacios vectoriales. Y sobre un mismo cuerpo. El cuerpo se refiere a de dónde yo saco los escalares, que igual como habíamos trabajado antes, esos escalares podían ser eh, números reales, complejos, ¿cierto? O racionales también, pero en general vamos a trabajar con escalares, prácticamente los escalares que son reales. ¿Ya? ¿Y qué es lo que vamos a ver nosotros acá? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros acá? Esperen un segundo, no, porque se me traspapeló en mi mente algo. Porque esto ahí, depende del curso, hay dos formas como hay que atacarlo. Entonces voy a ver si me parece que el de nosotros es el de transformaciones lineales. Pasa que las transformaciones lineales hay una forma algebraica que presentarla y me surgió una duda en mi mente. Me surgió una duda. Ah, no, está bien. Lo que pasa es que usualmente hay una parte que uno presenta que se llaman valores y vectores propios, que nosotros también lo vamos a ver, y se presentan como un elemento anterior y no se ven las propiedades, pero sin hablar de transformaciones. Y una que es directa, y como yo tengo en mi mente hartas cosas que hago, no me acordaba si este era directo o no. Y este lo vamos a hacer directo. Entonces esta función, ya sabe usted que los espacios vectoriales no tienen por qué ser de la misma forma. Estos de acá pueden ser polinomios, estos de acá pueden ser matrices, eh, pueden ser elementos de Rn mezclados con polinomios. Es decir, no tienen por qué ser el mismo espacio vectorial. O sea, en algunos casos pueden ser los geométricos, por ejemplo, que se presenten espacios que van de R2 en R2, por ejemplo. Pero no tienen por qué ser el mismo espacio. Pero tiene que ser un espacio vectorial. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a conversar nosotros ahí? Algunas cosas que usualmente se le caracterizan a las transformaciones lineales. Y una de ellas son que las respeten una suma, ¿cierto? Es decir, por acá lo digan, la estructura de suma. Es decir, nosotros logremos tomar dos elementos, sumarlos, ¿cierto? Y aplicarle esta función y que la suma también respete la misma estructura del espacio vectorial y la multiplicación por escalar. Entonces, a ver, cuando nosotros estamos en espacios vectoriales, se nos presenta súper cómodo el hecho de cómo trabajar con las transformaciones lineales. ¿Por qué se nos presenta muy cómodo? Porque resulta que cuando nosotros tenemos las transformaciones lineales, digamos, como las vamos a ver nosotros, eh,
nos dan una estructura bien fuerte, parecía cuando usted tenía números y tenía, por ejemplo, que los números tenían la estructura de cuerpo o la estructura de un grupo abeliano, entonces uno caracterizaba, ¿cierto?, las propiedades que tenían. Acá pasa lo mismo, o sea, un conjunto que es un espacio vectorial nos entrega muchas herramientas. Bueno, como inicio, uno siempre presenta que este ejemplo clásico de las derivadas, cuando uno ve que la derivada de la suma es la suma de las funciones de las derivadas, cuando las dos son derivables, y el escalar sale para afuera, eso es lo que le vamos a pedir nosotros principalmente, o véalo como ejemplo de una transformación lineal. Es decir, lo que vamos a enfocarnos nosotros es que cumpla la suma y cumpla la multiplicación por escalar. Como usted está viendo integrales, ¿cierto? Entonces, una integral de Riemann, también, ¿cierto? Aplicada a un intervalo cerrado. Recordemos un poquito ahí, ¿qué condiciones necesita o tiene una integral de Riemann para hacer de Riemann? Pregunta, pues no me preguntan tantas cosas, ahora pregunté yo. No me va a responder. Ya, pues, ¿está ahí o no? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Se escucha, profe, o no? ¿Se escucha, profe? Ya, pues, respóndame. Respóndame. Si se escucha. Me mató, Catalina. Pero respóndame, pues. Estamos atentos. Me hicieron reír mucho. A ver, porque ya han visto integrales de Riemann, ¿no? Sí. Una de las cosas que uno destaca es cuando yo hablo de la integral, porque la integral tiene ciertas condiciones. Bueno, no se le olvide eso, porque después seguramente va a estudiar integrales que no cumplen la condición de Riemann. Porque las integrales de Riemann usualmente uno le llama funciones propias. Es decir, todas las funciones cuya integral de Riemann existe se llaman funciones propias. Bueno, en resumen, esto que uno presenta acá tiene la gracia que la función va de un intervalo, ese intervalo cerrado, ¿cierto? En los reales, ¿cierto? Pero con la gracia de que esta función uno le pide cosas. Entre ellas cosas, le pide que la función sea acotada y además que a lo más sea seccionalmente continua. Seccionalmente continua. Entonces, cuando uno está en presencia de una integral, que uno va a decir es una integral de Riemann, le está pidiendo, ¿cierto?, que la función esté en un intervalo cerrado, ¿cierto? Y a lo más es que tiene un punto de discontinuidad o algunos, que es lo que es una función seccionalmente continua, la función siga siendo acotada, es decir, sea como algo así. Por ejemplo, si le falta ahí un punto, no importa, no tiene por qué ser continua, pero que sea acotada. Entonces ahí pasa esto, porque uno puede separar la suma y sacar los escalares afuera. ¿Ya? Y las integrales que usualmente, las funciones, y además las integrales de Riemann, uno le llama integrales propias. Por eso que después van a aparecer las integrales impropias. ¿Y cuáles son las integrales impropias? Las que no va a ser un intervalo acotado, o bien no van a ser la función acotada. Es de cajón lo que no está aquí. Y es decir, ahí en el intervalo no acotado, o los intervalos son, por ejemplo, de hasta infinito, ya, o bien la función no es acotada, que también uno las separa en integrales impropias del tipo 1 y 2. Ya eso lo va a aprender o seguramente, o lo habrá visto, no sé. Ya, pero por ahora la integral de Riemann, ¿qué es lo que cumple? Que también en un intervalo yo puedo separar la suma y sacar un escalar afuera, ¿cierto? Similar a lo que ocurre en la derivada. Entonces, cuando nosotros queremos dar esta estructura que se va a llamar transformación lineal, vamos a ir para ese lado, para preguntarle, digamos, un poco que cumpla esas condiciones. Y ahora viene la definición. La definición es la siguiente. El Grossman le sigue sirviendo para trabajar con transformaciones lineales, igual que el Matemáticas 4, que es lo que yo les he recomendado trabajar. Le siguen sirviendo muy bien. Me sirven. Pero hay que adicionar este que yo tengo abierto ahora, porque mi apunte está muy culero el de transformaciones lineales. Así que que es el texto de álgebra lineal de Johnson, Aburto y Johnson. Ya, es muy cercano al curso sur.
Ya, observen lo siguiente. Vamos a la definición. Sean espacios vectoriales entonces, y un conjunto acá, que ese conjunto son los escalares. Entonces, T que va de U en B es una función. Es decir, estamos definiendo nosotros una función, pero no como las funciones que usted conoce que van de R en R, sino con una función de un espacio vectorial en otra. ¿Y cuándo es la gracia de definir lo que va a ser una transformación lineal? Bueno, lo primero es que respete la suma, es decir, que para todo vector que uno tome, la transformación aplicada a una suma corresponda, ¿cierto?, a la suma de las transformaciones. Ya, eso como primer punto. Y segundo punto es que el segundo punto que uno le pide es que además la multiplicación por escalar, perdón, se me enredó esta cosa, ahí. Además uno le pide que la multiplicación por escalar por un número, ya, es decir, por un número, tenga la gracia de sacar el número afuera, ya, un poco parecido a como el actuar de los espacios vectoriales. ¿Qué significa esto? Porque la gracia es ver qué significa pedirle la suma, por ejemplo. Y eso lo vamos a ver con un ejemplo para entender qué significa. Bueno, fíjese usted que nos vamos a dar, por ejemplo, una transformación, como ejemplo, que vaya de R2 en R2. Es decir, que vaya, ¿cierto? En ese caso de los reales de R2 en R2. Acá tengo el plano, acá tengo R2, ¿cierto? Y voy a ir a parar a R2. Entonces, acá, ¿quiénes viven? Viven vectores acá, de R2. Por ejemplo, entonces yo tomo un U y un B, como señalo ahí yo, es decir, tomo un U y consideramos un B, ¿ya? Entonces, a este U nosotros le aplicamos la transformación, ¿cierto? Y va a ir a parar a la imagen donde está el U. Inventemos, supongamos que quedó acá. Supongamos que acá quedó el T de U. Ya, ahí quedó el T de U. Ya, ahí quedó. Y por supuesto que el B también, supongamos, es un invento para nosotros. Vamos a hacer cuenta que el B quedó acá. Entonces acá quedó el T de B. Es decir, tengo la transformación, se la aplico, ¿cierto? En este caso al vector y va a parar a T de B. Pero además, nosotros aquí le estamos pidiendo que T de U más B tenga la gracia de coincidir con T de U más T de B. Y aquí vienen sus recuerdos de espacios vectoriales, porque ¿quién es U más B? U más B es la suma del paralelogramo que aparece ahí, como nosotros ya anteriormente lo hemos visto. Es decir, acá aparece el U más B, ¿cierto? Porque el U más B, ¿cierto? El U más B que aparece ahí, el U más B que aparece ahí es la suma de la regla del paralelogramo clásica que usted conoce. Por otro lado, está la transformación aplicada a U más B. ¿Ya? ¿Y quién es la transformación aplicada a U más B? Es tomar este vector, ¿cierto? Y aplicarle la transformación. Tomar el vector y ¡pum! Aplicarle la transformación. Pero acá usted también tiene que esto vive ¿dónde? Esto vive acá, el T de U más T de B. ¿Y quién es? Es tomar estos dos vectores y sumarlos, es decir, la regla del paralelogramo. Como mi dibujo me quedó muy, muy feo, muy, muy grande, digamos, lo vamos a dejar hasta ahí. Es decir, este es T de U más T de B. Bueno, ¿qué es lo que le está pidiendo usted al vector? ¿Qué es lo que le está pidiendo en la transformación lineal? Le está pidiendo que la imagen de este vector, la imagen de ese vector, vaya a parar acá. Porque la imagen de ese vector es tomar la transformación y aplicársela a ese vector. Y uno lo que le está pidiendo es que lo deje ahí. Si lo ve desde el punto de vista de la geometría, lo que usted está pidiendo es que no se pierda la forma. Porque usted toma los dos vectores, le aplica la transformación, ¿cierto? Y la regla del paralelogramo acá tiene que ser la misma, ¿cierto? O sea, tiene que tomar el mismo vector de la regla del paralelogramo del primer espacio y asociárselo al segundo. Después que lo razonen un buen rato esto,
¿ya? A la hora del partido, por ejemplo, se pone a razonar qué es lo que dijo esto el profe de los vectores, cuando después de los goles de Chile. Entonces, ¿usted qué es lo que analiza ahí? De que usted lo que analiza ahí entonces es que, ¿qué es lo que ocurre si no va a parar a la imagen de la transformación? Es decir, ¿qué es lo que usted puede pensar eso? ¿Qué es lo que pasa si TDU más B no va a parar a TDU más TDB? Y eso los estudiantes no se lo preguntan porque nosotros también enseñamos muy mal, no nos ponemos en esa situación, entonces le decimos, vamos a ver si es transformación lineal, pruebe esto otro. Pero ¿qué es lo que ocurre si no, ¿cuánto se llama? No ocurre eso. Uno no se pregunta las cosas, ese es el tema. Bueno, esa suspicaz pregunta, el otro día me interrumpieron cuando yo hice un comentario en una conversación con gente, conversación le llaman, conversatorio, no sé, me invitaron. Entonces yo decía, bueno, uno siempre se habla mucho de, cuando habla de 2/5, que 2 veces dividir las 2 partes de 5. Y el estudiante analiza eso y se va feliz. Y dice, ya, entonces tengo que invitar menos gente para comer más, porque es la fracción. Pero ¿qué significa el menos 2 partido por 4? Entonces, no es que eso es menos un medio, dice uno, es menos 0. Pero ¿qué significa? Porque el 2/5 lo tiene claro y el menos 2/4 también es una fracción. Entonces esas cosas hay que preguntarse en matemáticas. Cuando uno le dicen, y ese es el objetivo cuando yo le he tratado de decir, lea y razone, porque usted eso le va a ayudar mucho. Por ejemplo, cuando uno le dice las raíces, cuando usted me la recita, de la ecuación de segundo, menos b más menos, ya, pero ¿por qué es eso? Lo vio, lo probó, cuando usted habla que pi proviene del área del círculo. Bueno, en integrales nos apareció, pero antes de eso uno puede hacer algún tipo de respuesta. Entonces, acostumbra a cuestionarse esas cosas. Entonces, acá uno le podría decir, ¿qué es lo que ocurre? Pues una pregunta para usted. Si el U más B no lo hago coincidir con TDU más TDB. Bueno, le puedo decir qué es lo que pasa si coincide, porque eso es lo que vamos a hacer nosotros, probar esto. Cuando coincide estamos muy felices porque entonces lo que hacemos es que se preserva la geometría. La geometría de lo que usted esté haciendo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, acá estoy agrandando, ¿cierto? En mi mismo ejemplo es como que agrandé, pero, agrandé el tema, pero en vez de colgar, contesté, parece. Entonces, pero uno lo que hace ahí es que se preserva la geometría. En síntesis, un triángulo sigue siendo un triángulo. Un rectángulo sigue siendo un elemento de 4 lados. ¿Cómo se llaman? Paralelogramo. Entonces sigue siendo, no se transforma en un pentágono. Entonces el triángulo no se transforma en un rectángulo, ¿me entiendes? Es decir, eso hace que uno permanezca clara la dilatación. Pero acá sin duda que, por ejemplo, en mi mismo ejemplo que estoy haciendo acá, agrandé la figura, ¿cierto? Porque eso fue lo que hizo la transformación lineal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Voy a dejar abierto en paralelo el GeoGebra para ver si alcanzamos a mostrar algunas cositas. GeoGebra. Entonces, fíjese usted ahí que, claro, entonces lo que uno tiene, y lo mismo con el escalar, porque el escalar finalmente está tomando el vector U, y el T de U lo está, el lambda por U, que podemos pensar a modo de ejemplo, el lambda lo puede dilatar un poco, por ejemplo, imaginemos que quedó ahí, entonces este lambda por U también lo hace coincidir con el lambda por T de U acá. Es decir, ahí está T de U, por ejemplo, que coincide acá con el lambda aplicado a U, porque finalmente lo que uno está haciendo es aplicarle la transformación a lambda por U. ¿Y eso es importante? Sí, pues, es importante. ¿Cuántas fotos se ha sacado hoy día? Yo le saqué varias a mi gatito hoy día, pues estaba en la estufa y le saqué 2 al Blacky. Uno ocupa las fotos, pues, las saca súper papa. Pero yo al Vladimir no le puedo cambiar los ojos, pues, o ponerle un ojo en la oreja. ¿Qué es lo que puedo hacer con él? Agrandar la foto o rotarla, ¿o no? No podemos hacer más que eso. O sea, no estoy hablando de esas aplicaciones raras, ¿no? Que la gente hoy día quiere ser perfecta.
Entonces hace aplicaciones para verse como no es. Entonces, ¿qué es lo que uno hace ahí? Uno se da cuenta ahí de que que uno lo que tiene ahí es joven, que yo puedo agrandar la figura, puedo rotarla, pero no puedo hacer más cambios. Usted puede hacer lo mismo con la imagen, pues mía. Puede, ¿cierto? A ampliarla más, ¿cierto? Que esté más gordito o más delgado, ¿cierto? O que más chique, pero no me puede cambiar la oreja, no me puede cambiar un brazo de arriba que salga por la cabeza, no puede hacer eso, ¿cierto? No podemos hacer eso. Ahí nomás, Blacky, ahí nomás, que está en clase. Ahí nomás, chiquito, échate ahí nomás, mi niño. Entonces, ahí nomás, Blacky. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene ahí? Que en la imagen, po. O sea, las transformaciones lineales, finalmente uno dice que es todo lo que usted ve todos los días. Todo lo que es ubicación, todo lo que es imagen, todo lo que no solo imagen, por ejemplo, vectorialmente las matrices espaciales, el GPS, todo lo que usted conoce hoy en día prácticamente está asociada a la imagen o un ejemplo a la transformación lineal. ¿Sí? Bueno, los celulares o las tecnologías son muy modernas hoy en día, pero, por ejemplo, en los celulares más antiguos que tenías, que yo tuve celular después, al rato, cuando todos tenían, no me llamaba la atención, así que no tenía pantalla el mío. Entonces ¿qué es lo que pasaba ahí? Por ejemplo, una foto se puede agrandar hasta cierto tamaño. Yo hablo de los celulares más antiguos, me imagino que ahora eh, las probabilidades que hay ahí, porque en los puntos, ¿cierto? Pues se aproximan probabilísticamente el color, entonces a lo mejor se ve perfecta, pero una foto más antigua, no sé si ustedes han tenido oportunidad de verlo, uno la agranda y en algún momento se ven cuadros ya nomás, o sea, no se distingue la imagen. ¿Por qué? Porque al rotarla o al hacer giros o cambios, ¿cierto? Voy a depender de cuánto es la cantidad de puntos de mi base. Entonces, si mi plano tiene 9 puntos, usted lo rota en un grado y no le aparece nada. El resto es una adivinanza, que ahí aparecen las probabilidades. Entonces, cuando usted ve una imagen perfecta, la grande, y sigue siendo la misma imagen y ve el detalle, en realidad es una confusión para sus ojitos, porque lo que uno está viendo es una probabilidad hacia el punto más cercano con un pigmento, un número que le asigna un color, y eso no lo reconoce como imagen, porque ahí ya no hay nada. Entonces las transformaciones lineales interesantes, pues me generan todo lo que yo puedo hacer, que básicamente es rotar y agrandar cosas. Es cierto, hoy en día pueden hacer distintas cosas, pero eso son aplicaciones. Por ejemplo, ya yo sin querer no me di cuenta, y está el semestre anterior en el Google Meet, quizás que apreté y después yo me transformé en Hulk, quedé como verde, así como... Pero eso es una aplicación, pues eso no es algo eventual de la... Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Agrandar o achicar figuras y rotarlas, nada más. Y eso es una transformación lineal. Más o menos, más o menos. ¿Se entendió más o menos? Ahora, es mucho más. O sea, por ejemplo, en el Google Earth, cómo funciona, es una matriz espacial, ¿cierto? Es una transformación lineal que está hecho sobre una red, pero es muy interesante. Por eso que es capaz de distinguir si uno está en un edificio a qué altura más o menos está. Le da una ubicación súper cercana. Entonces, es una matriz que es espacial, es muy interesante y que lo van a aprender y después ustedes mismos me van a enseñar esas cosas y van a decir, profe, usted la mitad de las cosas que dijo eran mentiras, porque no era así. Porque yo no sé mucho tampoco, pero sí hay algo, hay arte interesante ahí de lo que puede hacer o una transformación lineal. Ya, démonos un ejemplo en concreto. Vamos a considerar, por ejemplo, el t de x, y vamos a escribir el vector colgado. Usted sabe que finalmente el vector siempre es colgado, uno por comodidad lo anota de lado nomás. Creo que hasta en la prueba lo anoté así de lado. Después me di cuenta y dije, debería lo anotado colgado como habíamos conversado, que se queden. Pero da lo mismo, uno por espacio usualmente lo anota así o lo anota como también como informalmente como t de x, y igual a x más y a x menos y. A eso me refiero, que se entiende que el sentido vectorial siempre es este, porque los vectores de Rn son vectores colgados, ya no son de lado, pero ya tuvimos esa conversación tiempo atrás. Ya, entonces, bueno, lo primero que tendría que ver, porque esta es una transformación propuesta que va de R2 en R2,
Entonces, lo primero tendríamos que ver que es lineal, ¿cierto? Es decir, darnos un U, que pueda ser, por ejemplo, una coma B, darnos un B, que sea, por ejemplo, un C y un D. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer nosotros? Tomar la transformación y aplicarla a T de U más B, que es la primera propiedad que tenía. Entonces, ¿esto qué le va a quedar? Le va a quedar la transformación aplicada a A y B más C y D, y eso le va a quedar a usted T, en R2 ya sabemos sumar, así que le queda el A más C y el B más D. ¿Qué es lo que dice la transformación de nuestro ejemplo? Dice que sumamos las dos componentes y las restamos. Entonces acá está mi primera componente, mi segunda componente, entonces evaluarla significa sumo las dos componentes. Creo que estamos en problema porque despertó el Vladimir. Ah, no se acostó, menos mal. Vamos a tener una clase tranquila hoy día. Menos la segunda que sería B más D. Ya, ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? ¿No? ¿Se entendió? ¿Entendió lo que hizo, no? Tomé los dos vectores, sumé los dos vectores, le apliqué la transformación a los dos vectores. Bueno, los reordeno porque quiero ver que los separa. Entonces, me conviene ordenarlo así, como A más B y A menos B. Lo estoy ordenando y separando la B como más acá C más D y acá le quedaría C menos D. ¿Y quién es este elemento? Esta es la transformación aplicada al vector AB y esta es la transformación aplicada a C y D. ¿Y quién es este de acá? T de U y este de acá es T de B. Entonces efectivamente se cumple que la transformación, en este caso aplicada a U más B, es U más B. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Pucha, ni me pescan. ¿Se entendió o no? Capaz que estén hasta almorzando. Y yo aquí hablando. ¿Sí? ¿No hay pregunta? ¿No? ¿No? Ojalá que no. Ya. Tomamos la transformación, ahora la aplicamos a lambda y eso por U. Entonces, la transformación va a ser lambda por el vector U, y el vector U en este caso es el A y B. Entonces le va a quedar la transformación a lambda A y a lambda B. ¿Sí? Ya. ¿Cierto? Porque el lambda, el escalar, pasa a cada componente como ya nosotros sabemos. Le aplico la transformación al vector, sumábamos las dos componentes y hacemos la diferencia de las dos componentes. Lo que significa entonces que le va a quedar a usted lambda A más lambda B, y acá le va a quedar lambda A menos lambda B. Ya. Pero usted, ¿qué es lo que sabe? Que los reales, los escalares salen afuera. Por lo tanto, esto le va a quedar lambda por A más B, y acá le va a quedar lambda por A menos B, y eso que está ahí es lo mismo que lambda por A más B por A menos B. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? T, o sea, perdón, lambda que está ahí por T aplicado a A y B. Es decir, es lambda por T de U. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Entonces saca el escalar afuera. Por lo tanto, cumple la suma, es decir, separa la suma y saca el escalar afuera. Es decir, T de lambda U le va a quedar T de lambda U. Por lo tanto, esto efectivamente es una transformación lineal que para nosotros le vamos a colocar TL. Ya, ¿todos están de acuerdo, no? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? Vea el chat, profe. ¿Cuál es el chat? Sí, aquí está el chat. No dice nada, po. Que sí se entiende. Ya, que sí. Parece que estaba cerrado el chat. Parece que yo estoy criticando que no, y no se enoje. ¿Quién me dijo? Lataño, ¿no? Que viera el chat. No se enoje, estoy pajareando. Estaba cerrado, parece. Estaba cerrado. Ahora está bien.
Nos ignora. Ya. Está abierto el chat y yo reclamando ahí que no. Entonces estamos, ya no son revoltivos. Ya, entonces estamos claros, ¿no? Ahora, no siempre va a ser transformación lineal. Recuerda ustedes, ¿se acuerdan el tipo de problema que era, por ejemplo, probar que algo era subespacio? Entonces, no siempre era subespacio, pero había que probar que era cuando cumplía las dos. Acá lo mismo, la transformación lineal es lineal cuando cumple, ¿cierto? La suma y la multiplicación por escala, ¿ya? Seguramente para la ayudantía voy a escribir algún par de problemas que no lo sean, cosa que usted cuando pruebe ahí se dé cuenta que... Vamos a visualizarlo, entonces nos vamos a dar un triángulo, ¿ya? A ver, ¿cómo lo hago? Vamos a hacer el álgebra acá primero, ¿ya? Es decir, nos vamos a dar 3 puntos, un punto A, por ejemplo, que sea el 1, 1, uno está por ahí, el punto B que sea 1, 1, por ejemplo, que sea menos 1,2 para que quede arriba, y el otro el C, que sea, por ejemplo, que quede abajo, que quede como en 1, menos 1. Veamos cómo nos va por ahí, o menos 2. Ya, entonces apliquémosle la transformación que vimos recién. La transformación, ¿cierto? Era que toma el x, y, la lleva a x más y la lleva a x menos y. Entonces, ¿qué le va a quedar a usted ahí? Le va a quedar t de a, y t de a en ese caso va a ser t aplicado al 1, 1. Entonces, en el 1, 1 le va a quedar 2 acá, porque sumo las dos componentes, y acá le queda 0. El t de b le va a quedar el t aplicado al b, que es el menos 1, 2. Y el menos 1, 2, ¿cuánto nos quedaría? Nos quedaría, bueno, menos 1 más 2, que quedaría 1, ¿no? Voy a colocar acá el 1 y x menos y, que quedaría menos 1, menos 2, menos 3. Por último, faltaría ver qué es lo que ocurre con t de c. Entonces, t de c le va a quedar el t aplicado a 1 y menos 2. ¿Queréis salir, Brett? No, por acá sale por la puerta. Aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. Por acá. Ay, ya, por ahí, por ahí, por ahí. Vaya, vaya, vaya. Ya, pues pase, pase, pase. Vamos, va a salir, pase. Ahí se da la vuelta. Ya, el señor Blacky. Entonces, el t del menos 1, menos 2, le quedaría x más y, que sería menos 1, y x menos y, que sería 3, ¿o no? Porque sería 1 menos 3. Ya, entonces ahora lo anoto. Ahí están los plumones. El otro gallo debe tener todo guardado en los plumones. Los toma para jugar. Ya, entonces nos dieron el A, que es el 1, 1. Seguramente esto usted lo hace más bueno que estarlo yo en un papel, pero... Ya, y el T, y entonces el A le queda el 2, 0. El B, el T le queda el 1 menos 3. Y el T de C. Yo creo que en la escuela en algún momento pudieron haber visto esto sin hablar de nombre, con un elemento que se llama las teselaciones. Ya que las teselaciones aparecen las rotaciones de puntos, muy preliminarmente, pero es un ejemplo de transformación lineal. Las dilataciones, todo eso, son ejemplos geométricos. Ya, entonces nos cambiamos de pantalla. A ver, espérese. Por acá. Nos cambiamos de pantalla acá. Y entonces iniciar calculadora. Ya. Ay, que no me gusta a mí este que aparece siempre ahí, sí, sin cuadrícula. Ya, entonces el A era, lo vamos a colocar como vector, o como punto. El A era el
el 1,1, ahí está, vectorialmente sería eso, ¿no? Ese sería vectorialmente. Ven a dejar una cosa, esperen un cachito, ¿no? Escucha. La mascarilla, ¿dónde dejé la mascarilla? La mascarilla. Ahí está en el auto. Sí, buenas. Buenas. Hola. Ya. Llegaste atrasado del florido. Ya. Ya, entonces, tiene usted ahí y le falta el B, va. Le falta, entonces, le falta el B, que el B es menos 1,2. Entonces el B le va a quedar a usted. Menos 1,2. Menos 1,2. Y el C, que viene siendo 1, menos 2. Y el C vectorial, que sería el 1, menos 2. ¡Ay, qué feo el triángulo nos quedó! Pues no quedó tan feo, porque quedó así como... Bueno, ya, es lo que ustedes eligieron. Y acá, ¿dónde están las propiedades? La herramienta... Espérenme. No, el álgebra. No, propiedades. Esperen un cachito. Aquí está. Entonces, no. Entonces, ese es su figura. ¿Se fija? Que justo coincido con el lado que parece que... sí, pues por las coordenadas cogimos lo mismo. Ya, entonces, ahí está la figura. Esto va a parar a otro plano, pero uno puede verlo superpuesto si es el mismo espacio, porque en este caso el espacio al que llego también es R2. Entonces la transformación, el A fue a parar al 2,0. ¿Dónde están los puntos? El A. El A fue a parar entonces a, le vamos a colocar D igual 2,0. 2,0. El B que es 1, menos 3. Y F que le vamos a colocar, no, sí, menos 1,3. Herramienta acá. Ahí está, ¿ves? Entonces esa es la transformación, eso es lo que hace. En el caso de la de nosotros, que toma un X más Y y X menos Y. No dejó de ser triángulo. No dejó de ser triángulo. Uno podría ver la modificación, o sea, empezar a ver cuál es el desglose para el escalar que multiplicó y además del escalar, ¿cierto? Además del escalar, ¿cierto? El cómo está hecha la traslación para llegar ahí. Pero no cambia la figura, pues la figura sigue siendo un triángulo.
Por eso que es un ejemplo, las transformaciones lineales preservan la geometría, ¿sí? O sea, preservan la geometría. De hecho, en general, en la mayoría de los casos, cuando son del mismo espacio en el mismo espacio, la mayoría de los casos presentan un elemento que se llama el ser isomorfo, es decir, que me genera espacios con la misma forma. Ya, eso no siempre es cierto, porque este es el ejemplo geométrico. O sea, hay que pensar que nosotros después, esto por ejemplo, lo vamos a llevar al ejemplo por ejemplo, de un elemento de las matrices en los polinomios. Entonces ya ahí no lo veo desde el punto de vista geométrico, pero presenta el mismo tema. Así que los que son geométricos uno los puede como plantear, ¿cierto? Y analizar un poco el cómo funcionan, digamos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Tengo que dejar de compartir ahora y cambiarlo, ¿no? Acá. Así que ¿cuánto se llama? Así que finalmente todo, en este caso quedó como bien interesante porque, bueno, y hay algunas que salen en el Grossman que son las clásicas que uno ve en geometría, que se llaman las teselaciones, que uno coloca un parámetro en una variable, ¿cierto? Y la lleva a las dilataciones, o cómo cambia un rectángulo y uno genera un rectángulo que cambia un lado. Pues son como los ejemplos geométricos. La verdad es que nosotros nos vamos mucho para el ejemplo geométrico. Así que las transformaciones más se ven, digamos, desde el punto de vista analítico que nosotros vamos a trabajar. Ya, por convención, también tienen una notación, igual como la tienen las matrices, ¿cierto? Igual como la tienen las matrices, o los elementos de R, o los racionales, que nosotros le damos cierta notación. Entonces, en el caso de la transformación, también tienen una notación especial que se anotan de esta forma. El conjunto de las transformaciones lineales que van de un espacio a otro. No es tan relevante para nosotros, no es tan relevante porque generalmente nosotros vamos a definir los espacios y vamos a decir, da una transformación que va, por ejemplo, en los polinomios de orden 2, en las matrices, que pasa tal cosa, y ahí uno lo va a analizar. No lo deja tan en el aire hablar del conjunto. ¿Ya? Pero ese es como un aspecto notacional importante que uno tiene que tener claro. Ya. Le voy a mostrar un ejemplo más, pero mostrar, ya como un poco para que usted agarre vuelo, ¿cierto? Con lo que yo le estaba comentando. Yo creo que usted ya debe estar pensando en su mente, debe estar diciendo las bases, ¿o no? Debe estar pensando porque usted, uno de los énfasis que le dimos nosotros en la última etapa fue encontrar una base del espacio vectorial. Efectivamente la base va a ser importante, o sea, para definir una transformación lineal finalmente vamos a tener que preocuparnos de la base del espacio de ida nomás. ¿Ya? O sea, también hay si usted está pensando en eso, porque seguramente debe estarlo pensando porque es lo que más enfocamos nosotros a hablar de base, sí, acá la base también va a jugar un papel importante porque va a simplificar o va a ayudar a cómo construir esa transformación lineal. Ya también es un aspecto que nosotros lo vamos a ver. Ya, acá lo quiero mostrar nomás que es un poco lo mismo que hicimos recién, es decir, la transformación no tiene por qué ir del mismo espacio en el mismo espacio. Acá están los polinomios de orden 2, ¿cierto? En una variable que va a parar en R2, ahí están las componentes de R2. De nuevo, pues se fija, es decir, para probarlo se toman dos vectores, acá tomó el famoso U que yo le llamé, y un segundo vector, ¿cierto? Que es el vector B, cambia los coeficientes, ¿cierto? Que aparecen ahí. Y le aplico la transformación a la suma. Acá nuevamente está visto el U más B. Entonces, finalmente, claro, la transformación, ¿cierto? Se colectó por grado. Si usted se fija, acá se suman los dos coeficientes, que sería la más A', el B más B'C. Después se aplica la propiedad de suma, así que se separan, ¿cierto? Se le aplica la transformación, es decir, la transformación que es, tomo el A menos el B y el 2C, ¿cierto? Más B, que es lo que está aplicado acá. ¿Se fija? Primera componente menos la segunda, dos veces la primera más la segunda más la tercera más la segunda componente. Se ordena, igual como lo hice recién en R2, y después se separa hasta ver que se pueden separar en las transformaciones de U y B.
Cuando se ocurre eso, entonces nosotros ni un problema, estamos en la transformación lineal que estamos buscando. Lo mismo para el caso del escalar, porque si usted observa acá, mira, y acá tiene un error de tipeo, este burlante, el libro. Entonces, te da la multiplicación por escalar, ¿cierto? Entonces, nuevamente se le aplica el lambda por u, ¿cierto? La transformación. Aplica el lambda, acá aplicó la transformación, ¿cierto? Restar las dos componentes, el doble de la tercera componente más la segunda, se reordena igual como lo hice yo recién, que se saca el lambda afuera, y finalmente una vez que lo saca, ya entonces usted tiene que es la aditividad más la multiplicación por escalar, entonces uno habla de la transformación lineal. Si no tienen por qué ser del mismo espacio, no tienen por qué ser transformaciones que vayan del mismo espacio, ¿cierto? En el mismo espacio. Sea presencial, sea online, sea como sea el curso, yo siempre al estudiante le digo, esto hay que ver la proposición, que se puede hacer todo en un paso, yo no lo haría, que es tomar la suma al tiro con un escalar, es decir, un T de U más A por B, y ver que separa la suma y saca el escalar afuera. Entonces, como yo le digo, trate de no hacerlo así, entonces ustedes para hallarme la contra lo van a hacer así, y no en dos pasos como lo hago yo. Es mejor dos pasos. Es como cuando uno está empezando con matrices y uno le dice haga una operación fila. No haga todas o tres operaciones fila al tiro, acá lo mismo. Pruebe primero la suma, pruebe el escalar, aunque también se puede hacer todo en una línea. Y como yo al profesor le estoy diciendo no lo haga así, entonces, ¿qué es lo que va a hacer alguno? Algún joven para hallarle la contraria lo voy a hacer así como mi jefe. Entonces, usted no lo haga. Así que hágalo separando la suma primero y después la multiplicación por escalar. ¿Ya? Entonces, pero también lo podría hacer eventualmente así, pero no sé, yo preferiría que no. Que lo haga, digamos, como yo le comentaba recién. Ya. Ya, esperemos un segundo. Un teorema importantísimo, importantísimo, que da buen uso, además, si uno lo maneja bien, le entrega harta información de la transformación, es cuando usted tiene lo siguiente. Dado ciertos dos espacios vectoriales, ya, sobre K, donde usted particularmente tiene que el primero tiene una base. El primer espacio tiene una base, el U, no el B. Porque el B, observe que dice solamente y B1 hasta B2, un subconjunto de B. Entonces, la transformación que existe ahí, que aparece, es única. Visto de otra forma, el hablar de que define únicamente la transformación es equivalente a decir que la transformación queda determinada por los elementos de la base. Exactamente lo mismo. Donde, claro, tomo el elemento de la base y cada uno elemento de la base le aplico la transformación. Con la observación, ¿cierto?, de que dado un vector cualquiera, que es combinación lineal de elementos de la base, entonces la transformación usted la puede describir en función de los elementos de la base del primer espacio. Esto que suena un poco engorroso, la verdad es que no lo es y ayuda bastante. Porque lo que me dice esto es que para uno definir una transformación lineal, como la transformación lineal va de un espacio U en un espacio B, entonces yo para definir mi transformación lineal, yo necesito conocer la base de U. O sea, bueno, nosotros trabajamos con bases finitas nomás, pues, y a decir una atrocidad, decir siempre y cuando la base sea finita, lo que es agregarle una complicación al estudiante cuando todas las bases que trabajamos nosotros son finitas. Existen bases infinitas, por ejemplo, cuando lleguen en cálculo a series de Taylor, usted va a armarse series sobre espacios no finitos, igual que en las series de Fourier, pero en el caso del curso nosotros, las bases son finitas. Entonces, usted tiene una base acá, en el primer espacio. Lo que le dice esto es que, si yo, por ejemplo, vamos a inventar, ¿ya? Vamos a inventar que una base de U, sea, por ejemplo, el 1,2 y el menos 1,1. Claramente son linealmente independientes y tenemos dimensión 2, porque uno no es el múltiplo del otro, ¿cierto? Sí, eso de lo que ya saben.
Y supongamos que usted sabe, ¿cierto? Sabe que el t de 1, 2 vaya a parar, por ejemplo, no sé, al 1, 1, 1. Y sea nuestra transformación de ejemplo vista de R2, por ejemplo, en R3. Es un invento para nosotros. Entonces, la transformación, ¿cierto? Ahora del menos 1, 1, la vamos a llevar nosotros al menos 1, 0 y 3. ¿Ya? Ese es el invento para nosotros. No estoy solo. No estoy diciendo que una base, de hecho es absurdo porque una base de R3 no está formada por dos vectores. Estas son las imágenes respectivas, ¿no? ¿Qué significa eso? Significa entonces que ahora, si yo quiero ver qué es lo que pasa con un t de x, y, ni un problema, ni un problema. Porque usted, como tiene definido los elementos de la base, le basta ver previamente el x, y, escribirlo como un a, ¿cierto? 1,2 más un b por menos 1, 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Ver la combinación lineal, ¿cierto? Entonces, el x le va a quedar a usted a menos b para encontrar el a y b, digamos. Y el y a usted le va a quedar 2a y eso más b. Deberíamos hacerlo con matrices, ¿cierto? Pero no lo vamos a hacer. Pues no le diga a nadie. No andar acusando el profe malo que predica con las matrices y no lo ocupa. Entonces ahí le quedaría el b, ¿cierto? O sea, el b despejado. Entonces ahora quiero despejar el a y b en función de x y y. Entonces despejo el b acá y le queda el y, entonces igual a 2a más el b, que el b es a menos x, entonces le queda que 3a le va a quedar x más y, por lo tanto el a le va a quedar x más y dividido por 3. Asimismo tengo el b, pues entonces el b le va a quedar el x tercios más y tercios menos x, es decir, a usted le va a quedar a menos 2 tercios, menos 2x más y, el b, digamos, y dividido por 3. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que es la combinación lineal. Por lo tanto, la transformación aplicada a cualquier xy, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser la transformación aplicada, ¿cierto?, a un xy cualquiera, le va a quedar entonces a usted soy yo el que tengo mal acostumbrado a estos otros locos. Sí, ya, sí, me demoré en abrir, discúlpese, su excelencia. Entonces le queda el x más y acá le va a quedar entonces t, ¿cierto? Del a, el a viene siendo, ya lo encontramos, x más y dividido por 3 por el 1, 2, más el b, y el b es menos 2x más y dividido por 3 por menos 1, 1. Pero la transformación lineal separa, suma y saca escalares. Por lo tanto, esto es lo mismo que tener x más y partido por 3, que es el escalar, por t de 1, 2, más menos 2x más y dividido por 3 por t de menos 1, 1. ¿Se fija? Porque ahí saqué los escalares y separé la suma, que es lo que acabamos de aprender que hace la transformación. Y aquí está lo interesante. Yo tengo cuánto es el valor de esto. El valor del 1, 2 es el 1, 1, 1. El 1, el 1, el 1. Y el t de menos 1, 1, el t de menos 1, 1, le queda menos 1, 0, 3. Así que ahí queda, pues, efectivamente determinada la transformación, porque la transformación aplicada a cualquier xy va a ser eso por eso, más eso por eso, le va a quedar x más y dividido 3, menos, por el menos del 1, menos 2x más y dividido 3, eso usted lo suma ahí, ¿ya? La segunda componente, que sería a x más y dividido 3 más 0, porque es 0 por esa componente que aparece ahí. Y la última, que sería x más y dividido 3
más 3 veces menos 2x más y dividido 3. Y este era más 0. Entonces usted suma esto, para no dejarlo sin recreo, no lo voy a hacer yo, y ahí le queda definida la transformación. Es decir, ¿qué es lo que dice el teorema? Que para describir la transformación completa, usted lo único que necesita es ver dónde van a parar los elementos de la base del primer espacio. Y es muy útil ese teorema. De hecho, lo vamos a ocupar también en la clase siguiente para ver inyectividad y para definir varias cosas. Por eso lo importante es que cuando yo tengo la base, uno es capaz de escribir la transformación completa con la base. Eso, hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta o si se entendió o si tienen consulta. Ya. Estamos entonces, pues, terminamos. Le vamos a dedicar la clase hoy día a Ben Brereton. A Ben Brereton Díaz. Bueno, ¿no? Se pasa bastante a la materia. Sí, anda por ahí la cosa. Así que a Bencito le vamos a dedicar la clase hoy día, ¿o no? Para que haga un par de goles a la noche. Ya, que estén muy bien, chiquillos. Oye, los felicito. Les fue bien, les fue bien. Les fue. Y a Diego de la vacuna. Pero el Diego ya se vacunó, ya, ¿no? Sí. Ya, pórtense bien. Pórtense. El Diego, sí, pues no, ya se vacunó, ya el Diego. Diego, que me dio mucha risa cuando me decía él, no, le tengo miedo. Muy gracioso.